Muy buenos días a todas y todos. Agradezco el tiempo que se están tomando para escuchar esta plática y espero, poder contribuir eh, en algo con sus experiencias en el aula. Para iniciar, quiero comentar primero algunos grandes retos de los que nos hemos estado enfrentando pues, en los últimos años en lo que es la labor docente. Uno de ellos más reciente sería lo que es la inteligencia artificial. Esto hace que muchas veces los alumnos pues tengan menos interés en lo que se ve en clase, en lo que comparte el docente, porque ellos están acostumbrados a tener ya toda la información pues en un instante. Otro de los retos que tenemos también que enfrentar sería una falta de habilidades socioemocionales que también se ha ido notando cada vez más y que eso también pues necesitamos fortalecerlo y trabajarlo. Y tenemos aquí para iniciar esta pregunta, para iniciar, si estamos formando estudiantes que solo aprueben exámenes, es decir, un conocimiento muy de corto plazo a través de la memorización, o estamos pretendiendo formar ciudadanos que sean capaces de transformar nuestras realidades en nuestras comunidades. Creo que esta es una pregunta muy importante de inicio para hacer conciencia y tratar de buscar todas aquellas estrategias, herramientas que nos permitan a lograr lo que sería este propósito. Y bueno, pues el tema es proyectos pedagógicos de impacto comunitario, que esto sería una estrategia de aprendizaje-enseñanza que de verdad tiene buenos resultados. Lleva una serie de pasos, metodologías de las cuales vamos a estar hablando ahorita más adelante. Y quisiera también comentar qué es una comunidad, qué entendemos por comunidad. Hay diferentes definiciones de autores que nos dicen que una comunidad es un grupo de personas que comparten algo, ¿sí? Ya sea desde un territorio, desde intereses, valores, culturas, ciertas actividades. Y lo menciono porque este tipo de proyectos a los que me refiero se pueden hacer en una comunidad como tal, en un lugar determinado, pero también lo podemos hacer con grupos de personas que están llevando a cabo alguna actividad, que se encuentran realizando alguna tarea específica y que no por esto, no por no decirlo, es una ciudad o es todo un pueblo, no es una comunidad. Claro que esas también son comunidades y más adelante voy a mencionar algunos de los ejemplos de proyectos que por experiencia propia hemos realizado en comunidades, pero que son comunidades diferentes. Y bueno, entremos ya en tema. ¿Qué es la docencia transformadora? ¿Qué entendemos por docencia transformadora? Se trata más que nada de enseñar a que el alumno adquiera un conocimiento, pero que ese conocimiento lo transfiera y lo aplique en situaciones reales, con personas reales, y que esto permite que el aprendizaje se vuelva más significativo. Dentro de lo que sería esa docencia transformadora, lo que pretendemos es, hacer que los alumnos tengan una mayor participación. Si nosotros hablamos de diferentes modelos educativos o teorías educativas, está comprobado que cuando es un aprendizaje más activo, el significado que el alumno le puede dar puede ser de mayor interés o de mayor aprovechamiento. Pero si a esto también le sumamos no solo la participación o que sea más activo, también que hay un beneficio de impacto social en diferentes ámbitos, podríamos hablar de mejorar la parte económica, podríamos hablar de trabajar, no sé, en conocimiento, conciencia de derechos humanos, podríamos hablar de algún otro tipo de temas muy específicos relacionados a lo mejor con una materia o con una carrera, si lo trabajamos desde lo que serían ya las universidades, el impacto social puede ser muy, muy, muy amplio. Otro de los puntos muy importantes de esta estrategia es que también nos ayuda a hacer una reflexión muy crítica. El alumno adquiere la parte del conocimiento teórico, tiene que buscar las formas de aplicar en una propuesta en base también al lugar, a las personas, partiendo de un diagnóstico, y todo esto hace que el alumno pues realmente se dé a la tarea de pensar, analizar, buscar alternativas, evaluar
cuáles de esas alternativas pueden ser las mejores de acuerdo al objetivo, al propósito del proyecto que se va a aplicar. Pero también una parte muy importante sería la conciencia de la responsabilidad social. Todos tenemos responsabilidad social. Todos debemos de tratar de buscar una forma de contribuir a nuestros entornos, por lo menos a los entornos más cercanos, para poder ir mejorando o transformando la sociedad. Porque mejorar una sociedad no solo está en manos que normalmente nosotros podemos decir del gobierno o de otras personas, no, es un compromiso de todos y aquí es muy importante que trabajemos con esa conciencia y fomentar la responsabilidad social desde cualquiera de las aulas, los niveles educativos, cualquiera de las materias o cualquiera de las carreras muy específicas que se pueden impartir en las diferentes escuelas. Y también es muy importante mencionar parte de lo que sería la base pedagógica de lo que son estos proyectos comunitarios. Podríamos mencionar a varios autores. Aquí en la imagen yo puse algunos de los que podrían ser como más representantes o de los que podríamos incluso conocer más. Para empezar, podríamos mencionar a Paulo Freire, que él habla de una pedagogía crítica y aquí lo que se pretende es pues que exista una conciencia por parte del alumno, obviamente también por parte del docente, porque pues si no, esto no se podría llevar a cabo y no se podría dar una dirección conveniente. Esto nos va a llevar a lo que sería un cambio social. También hemos estado pasando a lo que serían los modelos más constructivistas. Dejamos un poquito ya de lado lo que era antes de que únicamente lo que el maestro decía era la verdad absoluta. Ahora estamos pasando en los últimos años a estos modelos que se pretende que el alumno vaya construyendo su propio conocimiento. Para que esto se logre, pues necesitamos que el alumno viva experiencias propias y le vaya dando pues también una conexión a lo que aprende de la teoría con una vivencia real, ¿sí? Esto también nos puede llevar a lo que sería un aprendizaje más significativo. Está comprobado que cuando hay una emoción relacionada con algún tipo de tema, de concepto, ese aprendizaje se vuelve más significativo, pero sobre todo es un aprendizaje que se queda por mucho más tiempo en la mente del estudiante, porque se van dando en conjunto con elementos o vivencias y el alumno dice, mira, me acuerdo que cuando hicimos esto, cuando fuimos a tal lugar, cuando las personas nos preguntaron, cuando nosotros propusimos, esos elementos que conectan la emoción con el conocimiento, tiene ese mejor efecto, ¿sí? Y esto, bueno, pues al final de cuentas se convierte en algo que se valora, incluso que muchas veces este tipo de aprendizajes o de vivencias se convierten en algo que el alumno atesora y genera más interés, genera más compromiso para que el alumno quiera volverlo a replicar, quizás en otro momento, quizás con otras personas, con otra comunidad, pero al final se logra el propósito que sería un aprendizaje más significativo. Y debemos de conectarlo también con la parte de la pedagogía sociocultural, porque todos somos parte de lo mismo, ¿sí? Todos debemos de preocuparnos y de interesarnos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor y tener el compromiso de, si está dentro de nuestro alcance, poder contribuir de alguna manera. Esto en base a lo que sería el fundamento de las teorías o algunos autores que nos invitan a que hagamos una transformación en lo que sería la educación, que la educación sea algo más vivencial, que la educación se acerque más a la comunidad, a la población y que esto permita lograr un cambio social. Otra de las bases importantes sería la taxonomía de Bloom. Esto es una jerarquía de verbos que nos va diciendo cómo es que podemos hacer que el aprendizaje de nuestros alumnos pueda tener un mayor impacto. No es lo mismo que el alumno únicamente se limite a lo que sería conocer la parte de las teorías, leer, a lo mejor buscar la información en alguna fuente sobre un concepto, sobre un tema, porque sí puede haber un aprendizaje, pero ese aprendizaje va a ser
limitado y probablemente va a ser pasajero, va a quedar por muy poco tiempo, nada más porque tiene que cumplir con ese tema, investigar para un examen y una vez que esto se logra, pues la información desaparece de la mente del alumno. Es muy diferente cuando nosotros logramos que hacer que el alumno comprenda y para que esto vaya únicamente de un aprendizaje teórico a la comprensión, pues podríamos hacer diferentes tipos de actividades, ejercicios, pero si queremos que ese aprendizaje sea aún más significativo, tendríamos que pasar al siguiente nivel, donde menciona la aplicación del conocimiento. Y aquí es donde viene la parte ya de la propuesta de los proyectos pedagógicos comunitarios, porque primero en el aula hay que explicar cuáles son los temas, explicar cómo se podrían aplicar, pero solamente lo estamos viendo en teoría. Una vez que nosotros nos comprometemos con hacer un proyecto, ahí es donde ya el alumno tiene que buscar las formas reales de aplicación, eh, y una vez que esto se aplica, pasamos al siguiente nivel porque vamos a estar también observando qué es lo que está sucediendo con lo que se está aplicando, con lo que se está realizando. Y uno de los pasos muy importantes de esta estrategia sería también hacer una evaluación. Hay una serie de pasos, una metodología que lo vamos a comentar ahorita en un momento, pero aquí estamos cumpliendo también con este nivel donde vamos a proponer, pero vamos a aplicar, pero vamos a evaluar. La evaluación le va a permitir al alumno que vea si realmente fue correcto lo que propuso, pero sabemos que todo es mejorable, aun y cuando haya sido la mejor propuesta en el momento que se hizo, podemos evaluar y ver que hay áreas de oportunidad. Esto normalmente genera un compromiso en el alumno. Dice, ya lo hice y lo hice bien, pero pude percatarme que se pueden mejorar algunos puntos y puede esto hacer que el alumno quiera darle continuidad. Ahora, si no es el alumno porque ya terminó su ciclo, su materia, pues genera ese compromiso para alumnos que vienen a lo mejor en los niveles que vienen abajo o atrás de ellos, o también ese compromiso cuando se logra hacer con las personas que son parte de la comunidad, porque un proyecto pedagógico comunitario no solamente se debe limitar a que los alumnos lo van a aplicar para cumplir con el propósito de la materia o simplemente en un periodo determinado, sino que conveniente sería lograr convencer también a la comunidad de que una vez que el alumno, el maestro se retire, ellos sigan aplicando ese proyecto para que tengan un mejor resultado o para que los resultados se puedan ir mejorando. Entonces, es muy importante también mencionar pues esto como base de la taxonomía de Bloom, de esta estrategia pedagógica, porque creo que nos permite ver el logro o el avance de lo que sería el aprendizaje con esta base. ¿Qué son los proyectos pedagógicos comunitarios? Ya lo decía yo que es una estrategia que podemos nosotros utilizar para que el aprendizaje se vuelva más significativo. Para esto necesitamos nosotros identificar alguna comunidad y repito, la comunidad no solamente es una ciudad, una población, sino también puede ser alguna institución, un grupo de personas con ciertos intereses, con ciertas situaciones. Esa también es una comunidad. Una vez que nosotros ubicamos la comunidad con la cual se pretende trabajar el proyecto, necesitamos identificar un problema real. Para esto podemos hacer un diagnóstico, podemos utilizar algunas estrategias, algunos instrumentos para recabar la información y una vez que analizamos esos datos, pues podemos irle dando más forma a lo que sería nuestro proyecto. Debe de haber un trabajo colaborativo y aquí no solo refiere a trabajar el alumno o el grupo de alumnos con el profesor, sino que muchas veces también necesitamos pues de la colaboración de la misma comunidad. También ellos como sujetos activos, cooperando con las actividades que se van a realizar para que realmente podamos ver pues un resultado. Quizás esto es de inicio una de las partes que podríamos nosotros ver como mayor reto. ¿Cómo vamos a hacer para convencer a otras personas ajenas de que hagan lo que nosotros estamos proponiendo, de que tengan esa disposición? Pero ahí, bueno, el alumno también va a ir desarrollando esas habilidades de liderazgo, de comunicación, para convencer a estas otras personas, por lo menos de que nos den la oportunidad de
aplicar el proyecto y que conforme a los avances o los resultados, ellos también se vayan comprometiendo y se vaya generando ese interés y esa cooperación. Debe de ser una aplicación disciplinar, de ser posible que combine varias asignaturas o varias materias para que tengamos un mejor resultado. Si esto se logra, pues la verdad sería muy bueno. En algunas ocasiones hay materias que no se relacionan entre sí y que a lo mejor ahí pues sí estaríamos limitados de trabajar con una o dos o tres materias únicamente de lo que sería el programa de estudios con los alumnos que estamos trabajando, pero pues esto no limita porque podemos ajustar muy bien los propósitos del proyecto para que realmente se cumpla. Y debemos de hacer una evaluación al final del proyecto. Es importante comparar cómo estaban antes de la aplicación de la intervención y cómo están al final. Hay proyectos que se pueden planear a largo plazo o por fases. Nosotros podemos a lo mejor hacer la primera fase o las primeras fases y después tendríamos que dejar que otras personas sigan con la continuación de esas siguientes fases. Pero es importante que al término de cada una de estas fases nosotros vayamos haciendo una evaluación, porque no hay mejor forma de convencer tanto a los alumnos como a las personas que conforman la comunidad de que el proyecto pues está dando resultados. Podemos tener resultados cuantitativos, podemos presentar información cualitativa o descriptiva, y si hay un pequeño cambio, con un pequeño cambio que nosotros logremos demostrar, ahí es donde viene pues ese compromiso para seguir con el proyecto o el interés de seguir con el proyecto. ¿Cuáles serían los pasos? Ya hablando de los pasos reales para aplicar este tipo de estrategias. Bueno, nosotros tendríamos que iniciar de lo que sería un diagnóstico. Uno de los ejemplos que tengo más adelante es cuando yo hice mi tesis del doctorado en educación. Trabajamos con alumnos de un bachillerato de una comunidad cercana a la ciudad donde yo vivo, y el problema es que se tenía un alto índice de deserción escolar en ese momento. Pues acabamos de pasar pandemia, y entonces hicimos el proyecto de tesis diseñando lo que era un programa de talleres para tratar de motivar a que los alumnos pues no desertaran. Incluso algunos que ya habían desertado, pues tuvimos que contactarlos para que regresaran. Y era una serie de talleres que se llevó a lo largo de pues prácticamente 6 meses, hacer la intervención, hacer muchas actividades. Partimos de un diagnóstico, partimos de datos cuantitativos, es decir, porcentajes de alumnos que estaban desertando, y aplicamos algunos instrumentos para conocer las principales causas del por qué se estaban saliendo los alumnos. Identificamos cuáles eran esas principales causas y de ahí tomamos la información para diseñar el programa de los talleres. Entonces, primer paso sería hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Y cuáles son las causas que originan este problema. Una vez que nosotros tenemos este diagnóstico, que nos va a ser de mucha utilidad para cuando hagamos el último paso, que es la evaluación, podríamos comparar si hubo una mejora. Si hay una mejora, pues esto realmente compromete para que el proyecto se siga aplicando. El segundo paso sería hacer esa vinculación curricular, esta conexión con la materia, con mi carrera, con lo que yo voy a hacer, ¿sí? Aquí también en este segundo paso podríamos nosotros mencionar la parte donde la institución educativa pues también tiene que apoyarnos. En algunos casos nos piden una serie de documentos, cartas compromiso, para que esto tenga mayor formalidad y para que las personas que nos van a dar la oportunidad de trabajar con ellos, su problemática, pues se sientan más confiados, pero también seguros de que pues vamos a cumplir con lo que nosotros estamos ofreciendo o proponiendo. Entonces, aquí podría haber una serie de pasos o documentos que serían importantes también tenerlos para que se pueda dar esa oportunidad de trabajo. Luego vamos a hacer toda la planificación del proyecto. Todas aquellas actividades que nosotros vamos a realizar, es importante hacer una lista de actividades que vaya en un orden determinado,
esto con base a la información que nosotros obtuvimos del diagnóstico y hacer como un cronograma en el sentido de fechas y tiempos. Ahí también es importante que nosotros hagamos toda una lista de recursos, ya sea materiales o recursos humanos, que necesitamos para que esto se pueda llevar a cabo. En algunos casos, pues tendrá que ser personas de la misma comunidad quienes nos van a tener que apoyar. Sí, bueno, nosotros ya tenemos definido cuáles son las actividades a realizar, tenemos tiempos, plazos, pero ahora necesitamos un grupo de 5, de 10, de 3 personas que nos estén apoyando con parte de esas actividades. Y ahí es importante también, pues tener la oportunidad de platicar, explicar a estas personas qué es lo que se va a realizar, por qué se va a realizar y cómo debemos realizarlo para que todo funcione mejor. Una vez que nosotros ya hicimos toda esa planeación, que tenemos definido actividades, tiempos, recursos y que ya los pudimos conseguir, pues entonces vamos a la parte de la implementación. Empezar a aplicar cada una de las actividades propuestas, procurando que se cumplan en los tiempos y formas que nosotros hicimos nuestro plan, ¿sí? Vamos a darle seguimiento. Toda la información que nosotros podamos estar recabando durante la implementación o aplicación de estas acciones es muy importante, porque esto nos va a servir para la última fase que sería la evaluación. Podemos apoyarnos con diferentes instrumentos para ir recabando estos datos, desde una rúbrica, una lista de cotejo, la observación participante, que es un muy buen instrumento donde nosotros estamos ahí en el momento que se están haciendo las actividades y lo que vemos, lo que escuchamos, pero también lo que no escuchamos, pero las reacciones, los comportamientos, es información muy valiosa que si se puede ir registrando, al final nos va a ser de mucha utilidad. Eso sería en la parte de la implementación. También es importante que durante esa fase de implementación nosotros vayamos tomando notas de las cosas que no nos están saliendo bien y los motivos por los cuales no. No sé, teníamos planeado hacer una actividad, una dinámica, no se pudo realizar por cuestiones de espacio, de tiempo, la misma disposición de las personas, pues como que no dio para que esto lo pudiéramos realizar. Entonces hay que tomar nota de todas esas situaciones para tratar de mejorar, tratar de buscar otras opciones, otras propuestas que pueda de alguna manera luego sustituir. Una vez que ya cumplimos con todo ese programa, vamos a lo que sería la parte de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues lo primero que nos sirve para hacer la evaluación sería comparar el antes con el después. La información que nosotros pudimos recabar del diagnóstico con los resultados que tenemos. ¿Qué sucedió después de haber aplicado toda esta serie de actividades? Puede ser información cuantitativa, puede ser información cualitativa. Y vamos a ver si se logró un avance, en qué medida se tuvo ese avance para después hacer propuestas de mejora. La intención con esta estrategia pedagógica no es que solamente se aplique una vez, la intención es que se siga aplicando, pero que cada vez que se aplique se vaya mejorando. Y con la información que nosotros tenemos de cada una de estas etapas de evaluación es que podemos ir mejorando el proyecto para que cada vez que se aplique, pues también tengamos un mejor resultado. Esto en general sería los pasos o la metodología que conforma esta estrategia pedagógica que, como les comento, creo que es de mucha utilidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en ella como alumna, pero también, sobre todo, como profesora en diferentes áreas, me refiero a diferentes materias o diferentes carreras. Y estoy segura de que se puede trabajar en cualquiera, solamente hay que buscar la manera de encontrar un propósito desde la materia, desde la carrera, identificar un problema y luego entonces tratar de hacer la propuesta que de alguna manera a la comunidad con la que se va a trabajar pues también le parezca importante, que ellos consideren que realmente va a proporcionar un beneficio o una mejora. Algunos de los retos
que nos enfrentamos cuando nosotros tratamos de aplicar esta estrategia sería resistencia institucional. Y eso es una realidad. A veces la misma institución educativa no nos da mucho apoyo en el sentido de los tiempos. Una de las cosas que yo puedo compartir cuando he aplicado este tipo de proyectos es que, bueno, el alumno va a salir de la institución, tenemos que ir al lugar, a la comunidad, reunirnos con las personas cada determinado tiempo y a veces eso pues suele ser complicado. ¿Por qué? Porque al salir de la escuela, pues vamos a tomar tiempo quizás de otras materias, disponer de horario del alumno que tendría que estar en la escuela para poder ir a este lugar. Entonces, ahí podemos tener algunas complicaciones y aquí la recomendación sería, pues, tratar de hacer una muy buena planeación de las actividades, de los tiempos, de los horarios específicos, de cuántas veces hay que ir a la comunidad a hacer las intervenciones, de tal manera que tampoco, pues, afectemos todas las otras actividades del alumno durante su horario escolar. Otro de los retos sería la falta de vinculación. El alumno lleva muchas materias durante su semestre o cuatrimestre y a veces por querer hacer un proyecto, pues le vamos a hacer una carga adicional al alumno de todo lo que tiene que cumplir con las otras materias. Entonces, aquí la recomendación sería hacer un trabajo que sea interdisciplinario, procurar que la mayor parte de sus materias pudiera relacionarse con este proyecto para que solo trabajen en un proyecto y no tengan esa carga excesiva de trabajar en un proyecto, en un trabajo por cada una de las materias. Eso es algo que a mí me ha pasado, donde el alumno si llega a quejarse, decir, pues sí, está muy padre que podamos hacer este proyecto, vamos a una situación real, nos gusta ir con la gente a que nos compartan sus experiencias, pero pues resulta que estamos muy cargados de otras actividades por las otras materias. Que se relaciona con este último punto del reto de sobrecarga académica. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues vincular pues todas las materias que sea posible y darle una forma al proyecto que permita que todo se pueda, de ser posible, realizar en ese mismo proyecto. Tendrá que cumplir actividades muy específicas, a lo mejor para cada materia, pero que sea en uno mismo, ¿sí? Y se vuelve también algo más integral, un conocimiento más completo al trabajarlo desde un mismo proyecto en conjunto. ¿Cuál es el impacto que tiene aplicar este tipo de estrategia en los alumnos? Va a promover más lo que sería su participación activa. Yo comentaba que uno de los grandes retos que yo veo desde mi propia experiencia en el aula es que muchos alumnos va disminuyendo su habilidad para relacionarse, para conectarse con la parte social. Por diferentes situaciones, a muchos les gusta más estar jugando videojuegos, se vuelven un poco más aislados, pero esta es una habilidad necesaria cuando hablamos de la formación, sobre todo de un profesionista ya a nivel profesional, licenciatura o incluso posgrado, ¿sí? Entonces, esto hace que el alumno tenga esa participación más activa y que se vayan desarrollando pues todas esas habilidades también sociales. Hay un pensamiento más crítico al momento de buscar todas las formas posibles de cómo podemos aplicar ese proyecto en este lugar, con estas personas, con estas problemáticas muy particulares. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y entonces todo eso que yo aprendí en teoría, ahora realmente tengo que darle una aplicación real. Integra diferentes saberes académicos, conecta conocimientos previos con el conocimiento actual, ¿sí? Entonces se va construyendo un mejor aprendizaje. La parte muy importante también sería la parte de la responsabilidad social, el liderazgo. A veces es increíble ver que un alumno termina su licenciatura, termina su carrera profesional y no sabe comunicarse, no sabe cómo ir a un lugar a llevar un currículum y cómo hacer una entrevista de trabajo. Les da miedo. Es que yo tengo la idea. Yo supe de una empresa que tenía esta problemática y yo tenía una buena idea para proponer, pero no me atreví a levantar la mano y decir, ¿y qué tal si lo hacemos así? ¿Y qué tal que se puede aplicar esto? Entonces,
al hacer este tipo de proyectos, el alumno tiene oportunidad de atreverse, de conocer cómo es realmente allá afuera la situación, formas para comunicarse. Y si en esos proyectos no todo sale bien y no es el proyecto que resuelva todo, esto le va a generar cierta seguridad con lo que sí son aciertos y ayuda mucho a la parte de liderazgo. Y las competencias socioemocionales, que les digo que creo desde mi punto de vista muy particular, que es algo en lo que debemos de trabajar mucho. Por todos estos cambios que hemos tenido, el avance tecnológico, que es muy bueno, es una herramienta, pero que también ha hecho que muchas personas pues se vuelvan un poco más aisladas y que no tengan esa habilidad para socializar. Y un profesionista debe tener esa habilidad necesariamente. Algunos ejemplos en los cuales he tenido oportunidad de participar. Bueno, como les comentaba, uno de los que fue más significativos para mí fue este programa que diseñamos de talleres para disminuir la deserción escolar en un bachillerato, y ahí tuve oportunidad de participar como estudiante de doctorado, y esta fue nuestra tesis para titularnos en el doctorado. Esa serie de talleres nos estuvimos apoyando también de personas muy especializadas en el área de psicología para que nos ayudaran a desarrollar el contenido de estos talleres, para saber cuál debía ser la secuencia más conveniente, con qué iniciar, con qué terminar. Y aquí nosotros logramos involucrar pues a los alumnos, pero también a los papás de esta escuela, y a los maestros. Sí logramos un resultado, iniciamos con un diagnóstico, aplicamos de inicio 2 instrumentos para identificar las causas por las cuales estaba dando el problema. Partiendo de la información de esos 2 instrumentos de diagnóstico fue que desarrollamos toda la propuesta de los talleres, y al final, cuando nosotros ya terminamos de aplicar todos esos talleres, logramos ver que el porcentaje de deserción había disminuido. Nosotros terminamos ahí nuestra participación, pero la invitación fue a las mismas personas de la escuela que ellos continuaran, ¿sí? Dando capacitación, pues, a algunos profesores sobre estos temas para que ellos pudieran continuar con el programa, que eso es algo muy importante. No dejar, limitado la aplicación porque yo ya me voy, porque yo como alumno ya tuve la calificación y pues ahí queda. No, la idea sobre todo es que se vuelva a aplicar y que se vaya mejorando. Otro de los proyectos en los que he participado, pero aquí sería más ya como maestra, como docente guía, es con estudiantes de la licenciatura en educación. Trabajamos con varias comunidades, pero este es uno de los que a mí más me gustó. Se hizo un plan de intervención psicoemocional para adultos mayores que están en un asilo, y aquí se diseñó una serie de actividades durante un cuatrimestre que los alumnos iban a aplicar con ellos. Se hacían las visitas a este lugar, se obtuvieron los permisos, porque aquí sí nos pedían un poco de formalidad, un compromiso, determinar días, horarios y saber qué iban a hacer, de actividades también por proteger y cuidar a los adultos mayores. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que fuimos con los alumnos, ellos se impactaron porque había personas con diferentes situaciones o condiciones, desde físicas como en la parte psicológica, y entonces se tuvo que hacer una adaptación de las actividades que al inicio se tenían planeadas. Había algunas personas pues que no podían caminar, y ellos habían pensado de inicio hacer una serie de actividades que eran como un poquito más de ejercicio, y entonces ahí nos dimos cuenta pues que no todos podían hacer esos ejercicios. Luego había algunas actividades que eran de juegos, de pintar, de colorear, pero había algunas personas que también tenían alguna limitante y que no podían por sí solos hacer la actividad. Entonces ahí los alumnos tenían que ayudarles. La persona les decía de qué color quería pintar y el alumno coloreaba por la persona, porque la persona no estaba en condiciones de hacerlo, sin embargo tenían mucha disposición para participar. Luego se hacían otras actividades, por ejemplo, baile, canto, ejercitar su memoria, algunos juegos para poder también hacer que ellos pues estén en mejores condiciones.
Y bueno, se disfrutó mucho todas esas actividades a lo largo de un cuatrimestre, pero aquí la intención es que eso se siga aplicando y de alguna manera las personas que están ahí encargadas del cuidado de los adultos mayores, pues vean que había actividades que ellas no conocían, que vieron que funcionaban, que eran relativamente sencillas de hacer y ellos lo siguieron replicando. Había algunas personas que iban a visitar a sus familiares y que ellos también al ver ciertas actividades, pues después seguían replicándolas cuando iban a esas visitas. Había otras personas que estaban ahí que no recibían visitas. Y entonces con ellos se procuraba que cuando se hacían las visitas, pues se tratara de hacer la mayor parte de las actividades, porque pues no había quien después fuera y lo hiciera, ¿no? Entonces ellos procuraban como apoyar mucho a estas personas. Otra de las actividades también muy interesantes de alumnos de otras carreras que son administración y comercio, en una materia muy específica que es microeconomía y que hacemos todo un análisis de costos de cualquier negocio, de cualquier empresa, con algunas alumnas que son de comunidades, se ha llegado a aplicar, ¿sabes qué? Tú ya aprendiste a hacer toda una lista de costos, clasificar los costos fijos, variables, encontrar el punto de equilibrio para cualquier negocio y lo han aplicado con personas de sus comunidades donde, no sé, la persona sabe preparar, no sé, un pan muy rico, dulces caseros muy ricos. Entonces, explicarles la importancia del por qué deben de llevar una lista de lo que gastan para la elaboración de estos productos y cuál sería la cantidad mínima de producto que deben de vender para que ellos puedan recuperar lo que serían sus costos. Y a partir de esa cantidad hacia arriba es cuando ellos empiezan a tener una ganancia. Esa también ha sido una de las experiencias muy bonitas porque al final los alumnos dicen, es que le encontramos sentido a lo que estamos viendo. Es que tantos números en el salón como que de repente pues creemos que esto no se va a ocupar, pero cuando vamos allá afuera y vemos que es de mucha utilidad para cualquier persona, desde un negocio muy pequeño hasta una empresa obviamente mediana, grande, es importante saber cómo llevar ese control de los costos y luego entonces ver cuál es la meta mínima que tenemos que vender. Esas han sido, pues, como de las experiencias más recientes que yo he aplicado con esta estrategia de los proyectos pedagógicos comunitarios, pero también ha habido otras de otras materias muy específicas con alumnos de otras carreras a las cuales he tenido oportunidad de impartir clases que lo han podido realizar, desde temas de cuidado ambiental, reforestación, pláticas sobre derechos humanos, eh, el tema de igualdad de género, algunos estudios más a fondo que hemos realizado para poder aplicar la estrategia. Y el resultado siempre ha sido el mismo. Al final los comentarios de los alumnos dicen, nos gustó mucho hacer este tipo de proyectos porque realmente aprendimos y lo que vimos en el salón tuvo un mayor significado al momento de aplicarlo. También mencionar como parte muy importante, este tipo de proyectos se pueden llevar a la parte de la investigación y se pueden utilizar en un momento dado hasta como un tema para tesis o la elaboración de algunos artículos científicos, que esto también es muy importante fomentarlo en los alumnos, sobre todo universitarios. Que no le tengan miedo a la investigación. La investigación no es tan complicada como parece y mucho de lo que nosotros hacemos en los proyectos se le puede dar continuidad para una investigación, para estar buscando siempre nuevo conocimiento. Y bueno, creo que estamos en tiempo. Por mi parte, pues agradecer y abrimos la sesión de preguntas. Le agradecemos mucho, doctora Maribel López, por esta ponencia. Vamos a dar ahora un breve espacio para preguntas y respuestas. Les recuerdo que tienen ustedes la caja de preguntas y respuestas aquí en su sesión para que por favor puedan hacernos llegar algunos comentarios. Yo quisiera preguntarle, doctora, en el trabajo de los proyectos comunitarios, ¿cómo se puede garantizar la sostenibilidad del proyecto? Me refiero en el tema temporal, porque usted lo comentaba que hay dificultad con
algunos alumnos con la carga de trabajo y hay proyectos que requieren quizá más del periodo de un ciclo escolar, de un semestre o dependiendo de cómo sea el programa. Pues, ¿cómo podemos garantizar esa sostenibilidad? Y la otra sería si en estos proyectos que usted ha trabajado se ha hecho algún diagnóstico colaborativo con la comunidad que hoy en día pues se valora mucho más un proyecto comunitario a partir de un diagnóstico colaborativo en donde la misma comunidad esté inserta en el proyecto. Muchas gracias. Sí, mira, para la parte de sostenibilidad, creo que es muy importante el compromiso también de la institución educativa, donde realmente se tenga el apoyo para que la institución pueda volver a replicar el proyecto, pero para que esto también se realice necesitamos entregar resultados. Si nos permiten aplicarlo por una primera ocasión, que parte de la evaluación pues realmente demuestre que hubo un beneficio para el alumno, pero también sobre todo el beneficio para la misma comunidad que está participando. Entonces creo que ahí el punto clave sería esto, tener una evaluación al final que de alguna manera amerite que el proyecto se siga aplicando, el compromiso a lo mejor de la institución, pero de los maestros que van a volver a impartir esa o esas materias que fueron parte del proyecto para que se quede algo pues como ya más institucional y que se siga replicando pues una y otra vez, siempre mejorándolo, siempre, todo se puede mejorar, entonces eso también es importante. La parte del diagnóstico comunitario, se pueden aplicar diferentes tipos de instrumentos. Alguna de las cosas que podrían realizarse sería una plática con las personas. Podríamos ir identificando cuál es la problemática y que la misma comunidad nos diga, pues, cuáles son las causas, porque el alumno es ajeno completamente. Entonces, la misma comunidad es quien nos tiene que decir, tenemos este problema o tenemos esta necesidad y indagar un poco en qué han hecho, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, cuáles han sido pues, los problemas que se suman a esa misma problemática. Una vez que nosotros tenemos esa información, pues se va a hacer ese compromiso también, ¿sí? Entonces, ahí podríamos, desde un primer acercamiento, para platicar con ellos. Y una de las cosas que funciona mucho, y esto lo trabajamos a veces con los alumnos de psicología, es la observación participante. No solo es lo que nos dicen, no solo es un número, no solo es un porcentaje, sino estar muy atentos, ir al lugar, observar el contexto, a las personas, lo que dicen, pero cómo lo dicen. Y eso sería parte del diagnóstico comunitario, porque lo estamos haciendo con los mismos integrantes de la comunidad. Excelente, doctora. Muchas gracias. Tenemos por aquí dos preguntas más. Una de la maestra Marta Delia Díaz, que nos dice, ¿qué recomendación daría para generar confianza en un entorno con violencia? Y la maestra Celia Marín nos pregunta, ¿de qué manera se puede desarrollar este tipo de proyectos de manera interdisciplinar cuando no hay mucha conexión entre materias? ¿Qué estrategia sugiere para esto? Bueno, la primera pregunta en relación al tema de violencia, no sé si sea violencia en general o violencia de género, bueno, pero de manera general, pues tendríamos nosotros que tener habilidades para poder llegar a ese lugar, a este entorno, generar la empatía, que ese sería, creo, el primer punto, ser empáticos con estas personas para que de alguna manera la situación, el ambiente, pues pueda irse generando esa confianza. ¿Sí? Explicarles que nosotros queremos apoyar, que no vamos a juzgar, que no vamos, pues a lo mejor a hacer algo que ellos tengan temor. Normalmente la violencia se ejerce cuando la persona tiene miedo, miedo de algo. Entonces ahí habría que tener mucha habilidad y sí buscar que las personas que van a conformar el equipo para hacer el proyecto, pues tengan a lo mejor algún tipo de conocimiento o base para manejar esta situación. En el tema en que yo me enfoco un poco más es en temas de violencia de género, ¿sí? He participado un poco en la parte de la investigación de ese tema muy específico de violencia de género y aquí la verdad es que nosotros tenemos que llegar y primero escuchar a la persona, ser empáticos, escuchar qué es lo que quiere, que nosotros le ayudemos.
no llegar y decir yo voy a hacer esto porque tú lo necesitas, sino ahí más bien es primero escuchar cuál es la necesidad y hasta dónde nos permiten que nosotros podamos involucrarnos o participar. ¿Sí? Ese respecto a la primera pregunta. Y la otra pregunta era en relación a la vinculación, ¿no? De algunas materias. Sí, ¿cómo poder hacer la conexión de manera interdisciplinar cuando no hay realmente una conexión entre materias? ¿Qué estrategias se pueden sugerir? Sí llega a pasar que las materias de algún semestre o cuatrimestre de verdad no tienen relación, y creo que ahí podríamos, con la intención de sumar y con la intención de no generar tanta carga de trabajo al alumno por materia, desde cada una de las materias, aportar algo que se pudiera relacionar, digamos, con el proyecto principal. No sé, en las carreras en las que yo imparto clases, por ejemplo, del área económico-administrativo, de repente está, no sé, ética, desarrollo sustentable, pero también está la de fundamentos de investigación, materias que son muy diferentes, pero creo que si hay la intención, si de verdad hay ese interés de participar, hay algo que se puede relacionar, aunque sea un tema o incluso hasta un subtema de cada una de las materias, se podría conectar para que el proyecto fuera integral. De acuerdo, muchas gracias. Ya nada más por aquí tenemos un comentario. Muy buena ponencia, un tema muy interesante y que generaría buenos resultados al ser aplicado. Felicidades, maestra Maribel. Por aquí nos deja la maestra Marisela Flores este comentario. Déjeme ver, por aquí tenemos espacio para una pregunta más. En la parte de la evaluación del proyecto, ¿qué tipos de instrumentos sugiere para la participación también de la asociación en la cual ya estamos apoyados? Esto lo comparte la maestra Jessica Jazmín García. Muchas veces podemos hacer un convenio que no necesariamente tiene que tener un formato tan jurídico, pero al momento de que algo se pone por escrito, creo que genera una mayor conciencia y un mayor compromiso por todas las partes que están involucradas o que están participando en el proyecto. También es importante mencionar que muchas veces cuando se van a manejar temas o información más personal, pues debemos partir también siempre de lo que sería el consentimiento informado. ¿Sí? El compromiso de que todo lo que se conozca o se comparta, pues no lo vamos a poder nosotros revelar, no vamos nosotros a poder andar divulgando esta información, y creo que ese sería un primer documento o formato, el consentimiento informado. Y luego entonces podríamos hacer algo por escrito donde decimos qué es lo que vamos a hacer, cuáles serían como las actividades, ese programa que se va a realizar en determinado tiempo, y al final firmar quizás un representante por cada una de las partes. Y cuando hay algo escrito, creo pues que sí se adquiere esa formalidad y ese compromiso también. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Maribel, por esta ponencia. A nombre del noveno encuentro docente organizado por la Red Juntos por Michoacán, agradecemos profundamente su participación y fue un placer haberle escuchado.